Bien, continuamos. Eh, Nos habíamos quedado en este lugar de la salida de la adolescencia. Yo quería revisar, había acá 3, 4 preguntitas que quería revisarlas. Alguien me preguntó acá, el adolescente que no llega a romper el vínculo con alguno de sus padres puede tener problemas en el desarrollo psíquico o psicológico. ¿Quién es el responsable? Me parece que romper vínculos no se trata de romper vínculos. El vínculo tiene que estar recontraarmado para que soporte una confrontación. Una confrontación no es romper vínculos. Una confrontación es un probar ese vínculo. Es probar si ese vínculo existe y si el otro va a estar respondiéndome y cuidándome a pesar de todo esto. Si va a tolerar todo esto. ¿Eso es tolerar maltrato? No. No se trata de que el adolescente sea maltratador de los padres, sino de que confronta en cuanto discute, en cuanto pelea, en cuanto rechaza, pero a la vez soporta ciertas normas. Rechaza, pelea, le dicen, tenés que volver a las 6, oh, tenés que ir a lavar los platos, oh, no, yo no quiero, yo no puedo, porque está este, ¿por qué no se lo mandás a este? Hablando de otro hermano. No, te toca a vos, te toca a vos. Pero cuando ese otro necesita que yo lo vaya a ver, que yo lo vaya a buscar, que tiene una competencia de fútbol y estamos 18 millones de horas esperando, voy a ir, voy a estar. Yo me acuerdo que yo bailaba, en ese momento bailaba danza. Bueno, ¿vieron los momentos sublimatorios que a todos nos agarran? A mí me había agarrado por dibujo y danza. Y ajedrez, todas esas cosas, muy variado lo mío. Y me acuerdo que las exposiciones de danza eran horas para verme actuar 2 minutos, porque la canción duraba 2 minutos, horas comerse mis viejos. Bueno, pero yo tenía la certeza de que ahí me estaban mirando mis viejos, digamos, que me acompañaban en ese proceso que eran mis logros o mis gustos o mis elecciones. Y eso no quiere decir que no confrontaba con ellos, de que después me agarraban, no sé, cosas que eran, no, a ver, no podés irte a la China sola. La realidad es que no. Si querés, podés, qué sé yo, no sé, no sé, podés irte hasta un parque un rato y volvés al otro rato. Digo, pero es ir negociando, no se rompen vínculos. Al contrario, los vínculos tienen que estar muy certeros. ¿Quién es el responsable? El responsable en términos legales, en términos de cuidado, en términos de pautas, es el adulto. No es el adolescente. El adolescente lo que va a hacer es empezar a inculcarse y a inmiscuirse en determinadas responsabilidades que va a empezar a tomar y donde uno va a empezarlo a incluir. Digo, a ver, un adolescente, uno lo va a empezar a inmiscuir en que una de sus responsabilidades es la escuela y es ir respondiendo a las tareas de la escuela. Cuando yo te voy a acompañar, voy a estar mirando, te voy a mirar la carpeta, voy a acompañarte en cuanto algo no entiendas, vamos a buscar tareas juntos, pero el que tiene que hacer la tarea sos vos. Y si te lo olvidaste y te tenés que comer un 1, te tenés que comer un 1. Digamos, en esto donde varios hablaban respecto de no abdicar, de no perder el lugar de adultos, tiene que ver con esto, en que yo te voy a acompañar. Bueno, listo, te fue mal, vamos a intentarlo, yo te voy a enseñar. Ahora sí, te vas la play, no. O sea, tenés que hacer la tarea, tenés que hacer la tarea. El otro día mi compañera llama a una casa y la mamá nos dice que no sabe qué hacer, que no quiere hacer la tarea, un nene de tercer año. Un adolescente de tercer año, que no quiere hacer la tarea, que se la pasa todo el día jugando en la Play, que está toda la noche jugando los jueguitos. Y la realidad es que nosotros más de una vez intervenimos con esta situación, pasa seguido. Es bueno, a ver, ¿y dónde está nuestro rol de adulto? Sacale internet, sacale el módem, desenchufale el módem. Digo, alguna norma que no tiene que ver con la violencia. Digo, primero te voy y te aviso, dale que mañana tenemos que hacer la tarea. O, digo, esto es medio loco con el tema de la cuarentena y los horarios. Pero a determinada hora te vas despertando. A determinada hora hay que almorzar, a determinada hora hay que cenar. Ciertas pautas que como uno como adulto saben lo que considera que es más saludable. ¿Sí? Ahora, eso me implica responsabilizarme a mí como adulto de que tengo a cargo un otro que está creciendo. Lo mismo me pasa cuando es niño. Pero bueno, alguien me preguntó también en el caso puntual de una empresa familiar en la que el adolescente empieza a realizar alguna actividad con sus padres, en el momento de la neurosis, ¿es recomendable que siga con dichas actividades? La realidad es que sí. A ver, vamos por varias cosas.
Lo de la neurosis ya damos por sentado que el sujeto ya es neurótico, con lo cual ya estamos por sentado que hay alguna mínima organización familiar donde se habilitó un complejo de Edipo, una separación de roles, una diferenciación. El término de que si participa una empresa familiar o no participa una empresa familiar, hay que ver cuánto lugar le dan al adolescente para apropiarse de su propio discurso. La realidad es que si es una actividad de colaboración familiar, no creo que haya problema. Si el pibe lo toma desde un lugar económico, o sea, de un ingreso económico, de una ayuda familiar, ahora si eso queda como un lugar del legado de que el adolescente tiene que continuar con esa empresa familiar y no está en sus proyectos, no está en sus deseos, no está en algo que lo haga singularmente, sino meramente en un mandato familiar, y la realidad habríamos que pensar qué sufrimiento, qué lugar le implica a ese sujeto. Y cómo ese sujeto puede deshacerse de esos mandatos, o no, o cómo puede cuestionarlos, o cómo puede confrontarlos. Ok, listo, yo me hago cargo de esta empresa porque a mí me gustaría hacer, no sé, de esta empresa de esta manera. Un adolescente hacerse cargo de una empresa, la realidad es que es casi imposible. A veces lo ayuda económicamente, a veces les permite ayudar a la familia. Digo, las circunstancias pueden ser muchas. A veces un adolescente no es que, los padres le imponen, son las circunstancias en las que fueron atravesando. El tema es, ¿quién sigue teniendo la responsabilidad de lo familiar? ¿Sí? Lo puso en una empresa familiar. Digo, le dije, bueno, ayúdame en esto. Si me ayuda, y él no lo tiene como un mandato de que vos tenés que seguir acá porque yo quiero que vos sigas acá, porque es mi proyecto, o porque yo quiero despegar de este proyecto y no puedo, digo, es una cosa. Ahora, si tiene que ver con algo del desempeño y el desarrollo singular y hay lugar para el discurso del adolescente, no sé si habría problema. Otro me preguntó, bueno, esto ya lo contesté. Alguien me preguntó, no lo encuentro ahora exactamente, esto. Al saltarse la adolescencia por conflictos particulares y responsabilidades ante el tipo, antes de tiempo, es por lo cual en algún momento se aflora la necesidad de dejar todo y vivir lo no vivido. La realidad es que, bueno, es como cada uno procesa ese duelo por haber abandonado esa situación. Es como muy singular, no sé si hay recetas, chicos. Saltarse la adolescencia hay que ver por qué pasó, qué lugar se le dio, si esa adolescencia tal vez no se hizo como se esperaba, pero hubo procesos adolescentes, hubo posibilidad de armarse su propia imagen, hubo espacios para el vínculo con los pares, hubo espacio para la exploración con las parejas, hubo construcción. Digo, hay que ver muy casos singulares qué fue lo que pasó. El tema es qué pasa a veces con la propia adolescencia de los hijos. Ahí suele aflorar la adolescencia esa que tuvo que responsabilizarse y, como dice Winnicott, envejecer joven. En este lugar donde dijo, se pone como dictador de los hermanos. Vieron que ustedes, alguno me hizo esa pregunta respecto a una cuestión literal del texto de Winnicott. Por eso no sé si hay recetas. Si quiere dejar todo y vivir ahí, habría que pensar qué fue lo que no se pudo vivir en ese momento. Lo dejo medio que un poco más amplio para pensar. Respecto a lo que sí, en los padres, tanto en lo de la empresa familiar que alguien me preguntaba, o cuanto a la responsabilidad, es el lugar también de ubicar a este adolescente como alguien distinto, como alguien altero, como un otro. Cuando ustedes me preguntan por qué elijo como categoría de altero, tiene que ver con esto. Y el lugar de obsolescencia de los padres, yo creo que de alguna manera es muy confrontativo en un inicio, y esto en la adultez se van produciendo, si bien hay una diferenciación generacional existente, ya no hay esta necesidad permanente de confronte y de demostración de un lugar de obsoleto, de esta diferenciación generacional. La realidad es que si se habilitó la salida exogámica, esta confrontación ya no es tan presente en la adultez. Pasa que hay muchas familias que continúan confrontando porque pareciera que este proceso adolescente no se terminó de resolver o de desarrollar. Entonces la confrontación entre generaciones es como muy permanente. Respecto de alguien que me preguntó esto, que el tema de la trampa a ver, vamos de nuevo.
Este que triunfa demasiado joven, dice, como en la confrontación, y que se termina convirtiendo en un viejo joven, en un joven viejo, digamos, al revés sería la definición, por una cuestión de responsabilizarse, no se da porque un día lo dejaron al cuidado del hermanito, ni se da porque los mediodías se tienen que quedar 2 horas cuidando al hermanito. No lo piensen desde esta lógica. Se da porque hay un adulto que abdicó en su rol. Digo, bueno, ahora si te haces cargo vos de tus hermanos, yo tengo que salir a trabajar, vos sos el que se hace cargo. Y si les pasa algo es culpa tuya. Y si no comen es culpa tuya. Y si no van a la escuela es culpa tuya. Eso es abdicar. Eso es no responsabilizarse. ¿Uno puede cuidarlos? Sí, probablemente los puede dar una mano y los puede cuidar. Hay contextos, situaciones familiares muchísimas. Pero vuelvo yo como adulto y sé que tengo que hacerme responsable de los menores que hay en casa, de los que están en casa. ¿Se entiende? Digo, eso es no abdicar. La realidad es que a veces son circunstancias que exceden lo esperable, pero siempre y cuando haya un adulto ahí que siga con la intención de hacerse cargo, que siga acompañando, que habilite procesos de adolescencia también para este adolescente. Digo, bueno, que busque, situación en la escuela. Una mamá con 2 hijos más chiquitos, la hija adolescente y el papá que cae internado, finalmente fallece, una internación muy grave. Tenía que estar ella sola, esto fue antes del COVID, no fue el año pasado. Ella sola, con el papá casi en modo permanente. El papá entraba, salía, internaciones domiciliarias, con lo cual lo que le pide es que cuide a sus hermanitas. Pero la realidad es que cuando ella podía, buscaba alguna prima, alguna hermana, alguien adulto que vaya a acompañarla y que esta nena pueda participar de las reuniones de centro de estudiantes, asistir a la escuela, ir a algún cumpleaños de alguna amiga que se estaba dando. Digo, no la hacía faltar a su lugar de adolescente. No abdicaba del rol de adulta. No, más de una vez se acercó a la escuela cuando fue convocada, se acercó a comunicar esto en la escuela para que pudiéramos entenderla. Digo, no dejó ella de estar en el lugar de adulta. ¿Me siguen? Más allá de las circunstancias que estaban pasando, que probablemente esta adolescente, no la estaba pasando bien en estas circunstancias y que probablemente se sentía con más responsabilidad de la que podía cumplir, porque los adolescentes también lo hacen, lo llevan adelante porque se sienten grandes, pero se siente pesado esto. Pero bueno, esta mamá no abdicó de su rol. Y sin embargo sí la tuvo que responsabilizar en algún tiempo de sus hermanos. Pero no es que las tuvo que responsabilizar, le pidió que la ayudara, que colaborara. Cuando me preguntaron por qué la adolescencia es un nuevo acto psíquico, porque tiene que ver con una nueva inscripción del yo, es decir, una nueva inscripción de ese aparato psíquico, por los profundos cambios que produce la adolescencia. Ese cuerpo erógeno, ese nuevo cuerpo, necesita reinscribirse. Y ahí voy a otra cuestión que me preguntaron respecto del estadio del espejo. El estadio del espejo en la adolescencia tiene que ver con resignificar esa imagen que encuentro frente al espejo, que la siento como no propia, porque es una imagen que me cambió profundamente. Por eso pasan muchísimas horas mirándose al espejo, sacándose selfies, subiendo fotos. Digo, en esta necesidad de que el otro me reconozca también. Y que donde el otro me reconoce y me identifica, me da su like, me pone un me gusta, me sigue en mi página de Instagram, el otro me está ubicando en un lugar y me está dando y otorgando identidad de alguna manera. Vieron que en la infancia decíamos que el estadio del espejo es un momento de construcción subjetiva que pedagógicamente Lacan lo llama este momento de estadio del espejo. En realidad, madurativamente, el niño aún no tiene una sensación de continuidad en el cuerpo, por una cuestión de que aún no puede dominar completamente el cuerpo. Acuérdense que es más o menos entre los 8 y 9 meses, pero sí, al verse en el espejo, hay un otro que le dice: ese que está ahí sos vos. Y hay una sensación de alegría por incorporar esta imagen unificada del cuerpo, esta imagen singular en la que se sienten que son ese. Con lo cual siempre se dice que la imagen del yo es una imagen prestada, porque es una imagen que el otro identifica que ese que está ahí soy yo. Lo identifica no solo diciendo, no solo en el ejemplo que yo les estoy dando, sino
el que está, el bonito que está ahí sos vos, mirá, el de la foto sos vos, mirá qué lindo que estás, lo nombra, le dice de determinada manera. Todas esas marcas van construyendo mi yo, el modo en el que yo me represento y me identifico. La adolescencia es un nuevo acto psíquico, en tanto ese yo se encuentra cuestionado, porque ese yo ya no es el de los mandatos familiares, el de los ideales familiares. Ahora necesito cuestionarlo y lo confronto con los otros de lo social, con los otros extrafamiliar. Si este proceso de salida del complejo de Edipo se da, lo confronto con todos esos otros. Al confrontarlo con todos esos otros también son los que me identifican y me certifican: ah, eso te queda recopado, ah, estás re bien así, ah, te queda re lindo, ay, mira qué lindo que te queda el pelo así, si te lo cortás, ¿por qué no te pruebas teñirte de violeta? Y si nos probamos teñirnos de violeta, digo, por eso en ese juego de espejos que hacen los adolescentes, no, esa remera es re vieja, digo, esa cosa que van a mirarse en el espejo a comprarse ropa y van con un par, digamos, con este objeto transicional, podríamos decir también, con este objeto que acompaña este proceso de separación. Más o menos desde ese lugar. Respecto de la clínica del adolescente, cómo trabajar con los adolescentes, tomé varias cosas que ustedes me fueron preguntando. La realidad es que el conflicto entre lo intersubjetivo y lo intrasubjetivo es inherente al proceso psíquico de este nuevo acontecimiento psíquico que es la adolescencia. Es inherente porque, a ver, el conflicto, la tensión entre lo intersubjetivo, la confrontación con los otros, el enlace con los otros por fuera de lo familiar, el cuestionamiento del orden transgeneracional, el análisis de la propia historia con las generaciones previas y todo ese proceso a nivel subjetivo, intrapsíquico, es como, no es una cosa sin la otra. No se lo podemos evitar a un adolescente y es saludable que lo atraviese. Es un proceso de desorden que es saludable que un adolescente lo atraviese. Ahora, ¿cómo actuar como adultos? La realidad es que me parece que la mejor manera de actuar como adultos, si no estamos en el rol de padres, es actuar desde el lugar de la figura de relevo. Es decir, esa figura que garantiza que ese discurso es válido, que le otorga un valor a ese discurso, que es importante para mí lo que vos contás, es importante para mí lo que vos decís, no es una pavada adolescente, yo estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto también a veces a soportar esa confrontación porque somos de diferentes generaciones, yo no vengo a atacarte, digo, me parece que ese lugar no de amigo, a ver, no vamos a ocupar el lugar de par, porque la realidad es que tenemos una diferencia generacional que nos ubica en el lugar de adultos, que también nos ubica en el lugar de cuidados y que venimos a cuidarlo, pero es de un lugar diferente al de los papás. Distintos. No tenemos esa responsabilidad, pero sí tenemos la responsabilidad de que, por ejemplo, si lo vemos en riesgo, vamos a trabajar con él, vamos a preguntarle qué le pasa. Una de las preguntas surgió en relación al miedo al suicidio. La realidad es que un adolescente que se intenta suicidar da sus pautas previamente. El tema es que se las dé a alguien que la sepa escuchar esas pautas. Pero hay distintas conductas, hay algunas que se pueden evitar, otras que no. El índice de suicidio en nuestro país, si bien está, adolescentes estoy hablando, ¿no? Más que nada, está presente, es más alto el índice de que para mí es como un intento de suicidio de alguna manera, de accidentes de tránsito y de adicciones, de problemas de sobredosis, que son excesos del adolescente. Pero previo a esto, el adolescente fue dando señales de que necesitaba ayuda, de que necesitaba acompañarlo, que necesitaban que lo escuchen. Por lo general esta se la piden a la familia, hay que ver cuánto de esto la familia escucha, puede escuchar, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a acompañar, digo, no siempre está dispuesta. A veces es un trabajo muy con la familia, digo, el trabajar con un adolescente es un trabajo con las familias, de eso estoy convencidísima. Si bien el adolescente tiene muchísimos recursos para confrontar, para afirmarse, para poner en cuestión, para poner en crisis algo de lo familiar, es para laburar mucho con la familia
por qué es lo que pasa en este lugar. Digo, yo les dije el ejemplo este de Rosario, digo, había algo ahí enquistado en lo familiar. Digo. Me parece que es esto, por eso les digo, no alcanza con la información para evitar riesgos, alcanza con el abrir cuáles son los miedos o por qué es que se exponen a determinados peligros, por qué tienen que llegar a esos límites. No todos los chicos que consumen alguna droga para explorar, como dice Wasserman, son adictos. No todos los chicos que consumen alcohol son alcohólicos. Sí hay que enseñarles a consumir, tal vez, cómo es lo que consumen, por qué consumen, cuál es el motivo por el que consumen, por qué necesitan hacer esos desbordes, digo, por qué necesitan desinhibirse, qué es lo que los inhibe, qué es lo que uno cuando los escucha, más de una vez estas previas que se producen los grandes desbordes de problemas de sobredosis o comas etílicos o accidentes de tránsito por salir alcoholizados, se producen y uno les pregunta qué les pasa y les dicen por desinhibirnos. ¿Y qué es lo que pasa que los está inhibiendo? ¿Qué es lo que genera estos desbordes? ¿Por qué? Me parece que como sociedad estaría bueno replantearse un poco esto, de por qué a veces no se los escucha un poco más o se desvaloriza su discurso. Tienen mucho para dar y la realidad es que, bueno, como ustedes vieron en la noticia, digo, no tengo mucho más para aportar que eso, pero porque ahí lo dice bastante claro. Es más fácil delegar en que ellos son los culpables de algunas cosas o este pibe es un desastre a pensar qué pasó que este pibe llegó a ser un desastre, porque este pibe se expone a esos riesgos de ese lugar. Con el tema del suicidio adolescente, que es el eterno miedo por lo impulsivo que son los adolescentes, creo que hay que aprenderlos a escuchar un poco más. Si hay algún riesgo, uno tiene que serles claros de que uno los quiere proteger y que como uno los quiere proteger, los va a cuidar. Entonces, si hay algún riesgo, uno tiene que actuar. A ver, más de una vez si uno escucha, no sé si conocen, pero deberían conocerla, la ley de niños, niñas y adolescentes. Si uno escucha alguna situación donde un adolescente fue víctima o es víctima de una situación de abuso o violación consumada, digo, amplíen la lógica de abuso no solo a la concepción, a la consumación de la violación, sino también al ser tocados, al ser manipulados psicológicamente. Uno tiene que hacer la denuncia, pero uno tiene que hacer la denuncia mirando la denuncia como responsables, adultos responsables. Si es víctima de maltrato, hay que hacer la denuncia y mirando qué otros contenedores tiene. Digo, ¿quién otros puede protegerlo, cuidarlo si el victimario, también lo digo, está presente aún en el núcleo familiar o está cercano o está próximo? Y bueno, siempre brindarles el lugar del sostén y del apoyo. Por lo general, si en un principio puede ser rechazado, lo van a tener en cuenta. Saben escuchar esas cosas, saben registrar esas cosas. Y ver qué pasa, me parece que es muy interesante ver qué pasa en ese adolescente que se sobreadapta, que por lo general hace muchos síntomas somáticos. Es como muy característico el tema de las patologías ligadas a las psicosomáticas que desarrollan los adolescentes que son muy sobreadaptados. Patologías de la piel, patologías respiratorias, patologías alimenticias, todas estas cuestiones. Es amplísimo para hablar este tema. Creo que la escuela debería acompañar muchísimo más estos procesos desde otro lugar y desde la formación docente incluso también, brindar herramientas, capacitaciones para acompañar estos procesos que quedan siempre en el lugar del adolescente como el peligroso, como el riesgo, y no desde el adolescente como la potencia y la capacidad, la creatividad. Siempre vemos al adolescente como el riesgo de que vaya a consumir algo peligroso y no como la potencia de lo que puede hacer. Bien, me preguntaban cuál era el fin de la adolescencia y con esto vamos a hacer el fin de estos 3 videos. A ver si me queda algo... me queda una cosa así. El fin de la adolescencia en realidad tiene que ver con... yo lo había creo que dicho en algún video. Dice, voltó con serle infiel a los padres. Dice, y sin tener angustia por ello.
Es interesante ese término porque lo que ella quiere decir es que esto de poder salir del entramado familiar, de romper con esta cuestión edípica y buscar vínculos por fuera y poder irse, dice Dolto, sin angustia de hacerlo. Poder sentir que es capaz de poder emprender su propio proyecto identificatorio. No tiene que ver solo con la salida del hogar en términos de comprarse otra casa, digamos, o irse a vivir solo, sino que tiene que ver con esta cuestión de el proceso de separación de lo familiar, de este proyecto que empieza a construir propio. Proyecto puede tener que ver con una carrera, proyecto puede tener que ver con un proyecto, digamos, a nivel de emprendimiento, de pareja, cómo se va dando este proceso de independencia, de donde el adolescente se puede sostener solo, ya sea respecto de sus responsabilidades, respecto de económicamente también incluso. Creo que en nuestra sociedad está como bastante difícil este proceso. Digo, en la salida de la adolescencia es difícil porque no hay recursos a nivel, digamos, ni habitacionales, ni para poder ir armando su propio camino. No hay recursos laborales fundamentalmente que habiliten el pasaje del fin de la secundaria al inicio del proceso laboral y del estudios superiores. Me parece que está bastante claro en uno de los textos que yo les mandé a leer, que tienen un análisis de la experiencia de los alumnos de sexto año de la secundaria. Y alguien me preguntó respecto si los moldes relacionales de los adultos los podemos cambiar y qué incidencia tienen los otros adultos en el adulto y en la subjetividad. La realidad es que, los moldes relacionales, los modos de manejarnos con los otros, que son los aprendidos, los podemos modificar a lo largo de toda nuestra vida, incluso en la vejez. Pero el fin de la adolescencia está marcado por una cuestión de esto que ustedes decían, el nuevo acto psíquico, que es la pubertad, por una revisión de mi yo y una conformación de un yo mucho más estable. Con lo cual hace que mi estructura quede un poco más rígida. Con lo cual ya no me animo tanto a hacer tantos cambios como en la adolescencia. Por eso es que la adultez es más precavida a los cambios, es más reacio a los cambios, le cuesta más tomar decisiones. Digo, un adolescente se separa de 3 parejas porque no le cabió y no le pasa nada. Un adulto, pues muchas cuestiones también de prejuicios, de miradas de la adultez, hace que tenga que soportar situaciones laborales, personales, amorosas, de amistades, por el miedo al cambio. Digo, uno si ve un tratamiento con un adolescente, es muy rápido los cambios que realizan. En cambio, en un adulto cuesta más. ¿Por qué? Porque hay una mayor conciencia de la responsabilidad y de los efectos que producen los cambios. Hay una mayor estabilización de la estructura y eso hace que el yo sea como un poco más reacio, y es un super yo un poco más endurecido que el de la adolescencia. Podríamos decir que en la adolescencia toma más la posta el ello y el yo que el super yo en sí mismo, que sí la tenía la posta en la latencia. Pero también depende mucho de cada sujeto y de cómo cada sujeto va resignificando los hechos de su vida. Si tiene un devenir bastante, no en términos de que sigue siendo en una situación adolescente, pero sí es más flexible a los cambios, más proclive a resignificar sus hechos, a repensarlos, a reinventarse. La realidad es que lo va a poder vivir de alguna manera, de poder resignificar estos moldes relacionales. Estos modos aprendidos, digo, ¿no? Qué sé yo. A mí me pasó con la maternidad, supónganse, digo, ¿no? Yo tenía la maternidad pensada desde algún lugar, tal vez por los moldes relacionales que me atravesaron, por los modos en que me enseñaron, y sin embargo cuando la empezamos a pensar, la paternidad con el papá de mi hijo, la empezamos a pensar desde otro lugar. Digamos, empezamos a resignificar ese rol y ese lugar y a reinventarnos en ese lugar, y a equivocarnos y a aprender y a cambiar y probablemente cuando tenga un segundo hijo pensaré y cambiaré algunas cosas, pero lo tenía como mucho más pensado esto. Hay que ver en otros cambios que a veces nos cuestan tomar.
Y respecto a la incidencia de los otros, yo creo que los otros inciden en la medida que nosotros les dejamos que incidan. Y si incidieron es por algo, digamos, porque uno habilitó ese lugar de incidencia. Por una cuestión inconsciente, no digo que no. ¿Eso me hace responsable a mí de los hechos que me causan angustia? No. ¿Que el otro sea alguien que viene a hacerme daño me hace responsable? No. Lo que sí tendría que pensar por qué yo me dejé hacer de alguna manera, me dejé que avanzara el otro sobre mi subjetividad. ¿Por qué no pude ponerle un freno? ¿Qué fue lo que pasó que me dejó paralizado frente a los actos del otro? ¿Eso es para culpabilizarme y darme con un látigo? No, de ninguna manera. Es para poder resignificarlo, repensarlo y para que no me vuelva a pasar, para que esto no me vuelva a pasar nunca más, o poder ponerle un freno a ese otro. Cuando este otro intenta invadir mi espacio o intenta influenciarme o intenta modificar mis conductas. Siempre los otros van a influenciar, depende el momento en el que uno está atravesando y el estado en el que uno está. Digo, el estado de puerperio, por ejemplo, es un estado de mucha influencia del otro, por un estado de muchos cambios, de mucho modo, de mucho aprendizaje nuevo, de un estado hormonal diferente, de un estado físico distinto, de un cansancio, con lo cual influencia y sí, probablemente lo que el otro me diga me altera, me modifica, me angustia, pero ahí tengo que pensar, ¿por qué me pasa eso? Y me parece que es también como para el trabajo con adultos es, bueno, a ver, este otro te influenció, te causó esa angustia, ¿por qué lo dejaste entrar? ¿Eso es para culparlo? No culpa al paciente, sino para que pueda responsabilizarse respecto de qué implicancia tuvo en dejar que ese otro invadiera y no ponerle un límite que ese otro invadiera. Si el otro es perverso, a veces es muy fácil, no es que es muy fácil, viene a manipular las personas. Se van a dar cuenta el momento en el que les toque a algún paciente o algún padre de un paciente perverso y escuchen a su cuerpo. Si ese cuerpo empiezan a sentir angustia, si empiezan a sentir algo como una sensación bastante fea en ese encuentro, préstenle atención porque la perversión se siente en el cuerpo. Bueno, se me hizo mucho más largo de lo que yo esperaba, llegamos a los 3 videos, eran muchas preguntas. Creo que abordé casi todas. Si alguno se quedó con muchas dudas, me manda un mensaje al mail o al Classroom, no hay ningún problema, y lo abordamos. Calculo que ahora estoy mirando así como las que me había marcado que eran como a desarrollar. Me queda una sola cuestión, que ahí me acordé. Que Wasserman habla de la exploración del objeto de amor homosexual. La realidad es que lo que plantea Wasserman tiene que ver con la exploración también en ámbitos de la sexualidad donde no está aún definida, ni tampoco sé si estaría definida acá de por vida, pero sí es como que hay una cuestión más de elección respecto del vínculo sexual con un otro, con lo cual lo que aparece más de una vez en estos vínculos con los pares y con los amigos, donde también se empiezan a explorar hasta incluso sexualmente, digo. Si alguno vio 13 razones o vio Elite, van a ver que hay encuentros sexuales incluso entre amigos, a veces en orden homosexuales, heterosexuales, pero lo que sucede tiene que ver con explorar el cuerpo y explorar el cuerpo con el otro, con el que me está acompañando en algunos casos. Eso no es indicador de nada. Están explorando, entonces dejémosles ese tiempo de espera también para acompañarlos, cuidarlos, protegerlos, pero dejarlos que también exploren. No es para rotularlos en absoluto. No se rotula nunca a nadie, pero no es para que esto es signo de que el adolescente va a ser de determinada manera. No, está en un proceso adolescente. Si está en un proceso que es riesgoso, hay que acompañarlos a que este proceso salga de este lugar de riesgo y entre en un proceso más saludable. Entonces siempre tengan en vista qué es lo saludable, no es qué es lo normal. Normal no existe, sino qué es lo que habilita a que el sujeto reflexione, piense, amplíe su mirada, no se meta en situaciones que pongan en riesgo su propia vida. Eso, por ese lado. Bueno, no, más que nada es eso. Vi que varios, habían puesto esto de que les había sido como bastante más fácil las temáticas, otros no, me manifestaron que era un poco más compleja.
Alguien manifestó el tema de la mirada como un poco más actual con el texto de Graci respecto de la sexualidad. La idea es esto, es plantearlo desde la actualidad para que les sirva. La realidad es que la bibliografía de Freud se escribe en el 1900 y Freud no desarrolla la sexualidad adolescente, desarrolla directamente la adultez. Ahí me acordé. Hay alguien que me dice el tema de condicionar. Yo siempre digo que la infancia condiciona pero no determina. Y alguien me lo preguntó porque todo el tiempo se remite a la infancia. La realidad es que las condiciones de la historia infantil van a permitir, de alguna manera, van a propiciar determinada construcción psíquica, determinados recursos para el sujeto, o sea, con qué recursos cuenta, quiénes formaron parte de esa historia infantil, qué lugar fueron ubicándose en esa historia infantil, pero de ninguna manera me dice que porque el sujeto padeció determinada situación va a repetir la misma historia. Eso sería simplificar totalmente la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica dice que las series son lo que llama Freud series complementarias, es decir, hay un hecho de fijación libidinal en el pasado, hay una prehistoria que le antecede que hizo que ese hecho se fijara de determinada manera y hay algún hecho azaroso actual que pone en juego eso para producir un síntoma. Pero ustedes acuérdense que siempre un síntoma es un conflicto de intereses, o sea, es un conflicto entre distintas cosas. Con lo cual, si hay un conflicto ahí puesto en juego, nosotros podemos habilitar cuál es ese conflicto puesto en juego para que el sujeto pueda resolverlo de otra manera. Siempre tiene recursos para resolverlos de otra manera. Si uno habilita la mirada, la diferencia, el pensarlo de otra forma. Por eso les digo, si condiciona la historia infantil, a ver, una historia infantil de un chico que fue víctima de maltrato, que padeció una situación de abuso, que fue testigo de maltrato a veces. La realidad es que puede llegar a tener va a tener alguna secuela para ese chico, para cada uno de una manera singular. Eso no determina que ese chico fuera de determinada manera. El tema es cómo lo va elaborando y qué otros tomaron protagonismo en esa historia. ¿Por qué? Porque tal vez tomó protagonismo en algún momento de la historia algún otro que vino a ayudarlo, que vino a acompañarlo, que vino a sacarlo y a protegerlo de ese contexto familiar, con lo cual le va a permitir mirarlo desde otro lugar. En algunos otros casos puede que este otro no esté y que esto sea algo de la naturalización de la violencia. Por ejemplo, en la paciente que yo les cuento que ya había anulado su historia infantil, nosotros empezamos a analizar que ella había naturalizado esa violencia. Empezamos a analizarlo porque ella me empieza a decir que quiere dejar el cigarrillo y no puede porque le agarra mucha ansiedad de noche. Cuando empezamos a averiguar qué era lo que le pasaba, ella me cuenta todas las noches había discusiones y peleas. Mi mamá nos llevaba al patio en ropa interior y nos dejaba ahí porque no nos soportaba si nosotras nos peleábamos. Entonces digo, había toda una situación de maltrato que ella la había reprimido. Y ella tiene instalada este lugar de maltrato donde ella se siente que se desborda y no sabe por qué. Pero eso la condicionó, pero no la determinó porque ella tuvo todas las posibilidades, no es que tuvo todas las posibilidades, encontró recursos para poder buscar una manera de resolver esto que les generaba un conflicto. ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué tengo estas conductas de ansiedad? ¿Sí? O sea que, bueno, en esa pregunta que me han hecho, la realidad es que no, esa es una manera de simplificar. De esa manera no resuelvo nada. Si yo digo que este es así, porque el padre fue así, o porque su historia infantil, la realidad es que de esa manera no resuelvo nada. Está bien, sí, tiene toda esa historia infantil. ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo trabajo con todo eso? ¿Cómo lo pongo a jugar? ¿Cómo lo significó? ¿Cómo lo marcó a ese sujeto? Cada sujeto es singular y cada elaboración es singular y no hay... Digo, a ver, yo les cuento casos para que ustedes lo puedan ir construyendo la variabilidad de que distintos hechos en cada sujeto pueden causarle impacto distinto. ¿Sí? A ver, tenía un pacientito que el padre era súper violento, pero para él lo había construido en el lugar de idealizado y había naturalizado el lugar de la violencia hacia la mujer, porque de esa manera podía ser como su papá. Y un papá que a él lo reconocía como el mejor del mundo, digamos, a este nene. Pero tenía que ver con algo del propio padre, bastante perverso por su lado, de ubicarlo en un lugar, digamos, idealizado en el maltrato. Con lo cual con ese chico había que trabajar para que en un futuro no se ubique en un lugar de un maltratador, de que eso no generaba satisfacción en el otro. Pero bueno, más que nada quería dejarles esa, me acordé justo de esa pregunta que me habían preguntado.
Y respecto del Edipo, esto, a ver cómo se instaló la barrera del incesto en la infancia y en la adolescencia y cómo se sigue instalando simbólicamente. A veces no es real, no se consuma realmente el incesto, pero sí se buscan parejas iguales a la estructura familiar, por ejemplo. Y esa no es una salida exogámica heterofamiliar. Hetero es por distinto y exo es por fuera de la familiar. O sea, es una pareja exofamiliar por fuera, pero no es distinta. No tiene que ver con algo del orden de lo creado por el propio sujeto, sino que tiene que ver con la repetición de moldes relacionales. Entonces, es significativo ver qué pasa ahí. ¿Por qué tiene que repetir? ¿Por qué tiene que cumplir con ese mandato? Los mandatos están y va a haber muchos mandatos que los vamos a cumplir y que nos lo han transmitido y tienen que ver con el legado familiar y que no nos generan ninguna pregunta. Pero hay otros mandatos con los que podemos confrontar o con los que los podemos hacer propios. Acuérdense cuando yo les planteé cuando yo les conté la historia de Galende, Galeano, que le dan la vasija que es como legado familiar y la rompen previa a dársela para que él la rehaga con esos materiales de una manera diferente. Me parece que ese es el modo de poder pensar el psiquismo de cada uno, de poder desarmar esos mandatos y hacerlos propios. El legado familiar va a estar, los valores pueden estar, pero de una manera diferente, tal vez. Bueno, les dejo un beso grande, cuídense un montón, mucho, mucho, mucho. Nos estamos viendo para las clases de vejez, otra vez virtualmente porque no queda chance. Y después, bueno, veremos si la última clase, si hacemos videos, si no, si qué temática tomamos. Y la última, sí nos vamos a hacer un Zoom o un Meet para poder vernos todos y poder, aunque sea, despedirlos virtualmente de esta cursada y trabajar con aquellos que van a final. Acuérdense que me equivoqué, en el trabajo no es el número 5, es el número 6. Se promedian los 4 primeros trabajos, se promedian. Y los 3 últimos se promedian también. Si las 2 notas dan 7, están promocionadas, ¿sí? Con lo cual, si alguno tuvo un 5 en algún trabajo, pero la nota le da entre los primeros 4 trabajos 7 y entre los últimos 4 trabajos 7, está promocionada la materia. Si no, iremos a final, no es la muerte de nadie, ¿sí? Les mando un beso grande, cuídense, los que están pasando por situaciones complicadas, ojalá todo se vaya solucionando o encaminando. Las sé, las conozco, me las comentaron, así que les mando un besote grande y un abrazo fuerte. Cuídense.